Hola a todos, bienvenidos a Intro Oriente, qué gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes. Es un placer para mí poder compartir esta enseñanza del día de hoy que se llama Encuentra tu valor en Dios. Y bueno, quiero empezar con una historia que viene en la palabra del Señor, que es una historia de un personaje llamado Mefiboset. A lo mejor algunos de ustedes ya conocen esta historia, pero bueno, los que no la conozcan o las que ya la conozcan pueden volverla a recordarla acompañándome a leer estos versículos que vienen en 2 de Samuel 9 del 1 al 11, y dice: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está lisiado de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en la presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es ese siervo tuyo para que su majestad se fije en mí, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenece a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Bueno, aquí vamos a ver quién era Mefiboset y de dónde venía. Mefiboset era el nieto del rey Saúl, era hijo de Jonatán, el amigo de David, y como ustedes vieron hace rato, David estaba buscándolo porque tenía un pacto con su amigo Jonatán. Y dice la palabra de Dios que hubo una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel, y los filisteos, al perseguirlos, los empezaron a matar, y la niñera de Mefiboset, la que lo cuidaba obviamente, ella lo cargó para huir. Él tenía 5 años de edad, y dice que cuando iba corriendo se le cayó en el camino, y entonces por eso quedó lisiado de ambos pies. Pero fíjense aquí lo interesante es cómo Mefiboset se veía delante del rey. En el versículo 8 de lo que acabamos de leer, le dijo Mefiboset, le dijo: ¿por qué te fijaste en mí si no valgo más que un perro muerto? Y aquí es interesante cómo él tenía esa validez, ¿no? Él se evaluaba, él hacerse una comparación de cuánto valía, él lo que decía: yo valgo lo que es un perro muerto, ¿no? Y a lo mejor tú algunas veces has dicho eso, ¿no? No valgo nada, no sirvo para nada, y soy un perro muerto, ¿no? Dios no tiene algo bueno para mí. Yo creo que Dios puede bendecir a otras personas, pero la verdad yo no creo que Dios me pueda bendecir a mí. Y yo creo que es bien interesante que podamos encontrar nosotros ese valor que tenemos, y que ese valor es el valor que solamente nos los puede dar el Señor. Fíjense, aquí algo interesante es que la palabra Mefiboset significa el avergonzado, el que esparce vergüenza o el que produce vergüenza. Muchas veces alguna situación física, alguna situación económica, alguna situación a lo mejor en el matrimonio, en la familia, no sé, alguna situación, algún daño, una herida del pasado, puede hacer que nosotros nos sintamos avergonzados, ¿verdad? Dice aquí que no solamente es avergonzado, sino que transmite vergüenza a los demás.
O sea, ustedes imagínense la niñez de Mefiboset, ¿no? Sin sus pies, quedando cojo. Imagínense los apodos que le ponían, a lo mejor, no sé si en ese tiempo la gente ponía apodos, pero de que había bullying, yo creo que había bullying, yo creo que se burlaban de él, lo hacían sentir mal. Entonces él se sentía de esta forma y muchas veces nosotros nos sentimos a veces de esta forma también, ¿verdad? Avergonzados a lo mejor por la familia en la que nacimos, por una familia llena de ira, de enojo, a lo mejor por haber estudiado no en las mejores escuelas, a lo mejor, no sé, las orejas, la frente, ¿no? O sea, muchas cosas, hay muchas cosas que hace que nosotros nos sintamos avergonzados, y ese era el caso de Mefiboset, como él se sentía. Imagínense siendo un nieto, o sea, de niño, ¿cómo era él, no? Dice que a los 5 años él cayó, pero antes de esos 5 años él vivía en un palacio. Imagínense cómo jugaba este niño en ese palacio, todos los maestros que tenía, todo lo que él aprendía en ese lugar, y de repente perder todo eso y ahora vivir en un lugar que se llamaba Lodebar. Y aquí lo interesante es que la palabra Lodebar significa tierra árida, hostil y seca. Es un lugar donde no crece el pasto y ni siquiera puede producir fruto la tierra. Pues a veces cuando nosotros nos sentimos que no valemos nada, de repente viene una vergüenza en nuestras vidas, pero de repente nos sentimos que vivimos en lugares secos. No sé si alguna vez tú has sentido que está seco tu matrimonio, ¿verdad? Que está seca la relación con tus hijos, que estás seco financieramente, que estás seco en tus emociones, que estás, a lo mejor tú sientes que tu salud se está secando. Dice aquí que es un lugar, Lodebar es un lugar donde no crece el pasto, donde la tierra es árida, donde no hay fruto, ¿verdad? Que dices, es que cuántos años tengo sin dar fruto, he estado intentando tantas cosas, pero no puedo dar fruto, hay sequedad en mi vida. Pues así es donde vivía Mefiboset. Y fíjense que ese lugar, Lodebar, es algo interesante, porque es un lugar donde se reunían todos los endeudados, todos los despojados, todos los perseguidos, los que eran abusados, los que habían sido golpeados por la vida y los que alguna vez habían caído en desgracia. O sea, todos los que estaban ahí en esa guerra, todos los que fueron perseguidos, los que fueron golpeados, todas esas personas se fueron a ese lugar, Lodebar, y era todos los que rodeaban a Mefiboset. O sea, no estaba solo en su soledad, en su tristeza, en su dolor, sino estaba rodeando por gente que se sentía igual que él. Él cayó en desgracia, ¿verdad? Fue un momento en su vida donde lo dejaron caer, y de ahí vino toda la situación. Y muchas veces nosotros pasamos por situaciones en nuestra vida donde sentimos que algo se cayó, ¿verdad? No sé si alguna vez te has preguntado, es que yo antes siempre estaba contento, antes todo me salía bien, antes de repente mi trabajo, me pagaban bien, de repente todo en mi matrimonio estaba súper bien, de repente mi relación con mis hijos era perfecta, los abrazaba, los besaba, y ahora de repente todo cambió. Hubo un momento en que cayó, hubo un momento en que algo pasó, ¿verdad? Y así es justamente como lo que estaba experimentando Mefiboset, un momento donde cayó, donde dejó de disfrutar de toda esa bendición, un momento donde estuvo apartado. Hay mucha gente que, por ejemplo, dices que no sé dónde caí, yo antes estaba apasionado de Dios, yo antes sentía que amaba a Dios, le servía, y de repente algo pasó, me caí, y de repente sentí como que hubo una desconexión de Dios conmigo, ¿verdad? Pero eso es muchas veces viene a causa de de sentirte devaluado por la vida, devaluado por las situaciones, ¿verdad? A lo mejor dice una persona, es que yo caí en un noviazgo donde me afectaron tanto, y ahí fue donde cayó mi ahí fue donde cayó mi corazón, donde entró la tristeza, donde entró la soledad a mi vida. Entonces todo eso, el caer, el desconectarte, muchas veces es por causa del valor que tú recibes. Y ves, aquí es bien importante esto, porque el mundo devalúa o le da un valor a las personas de acuerdo a lo que, por ejemplo, el mundo te da un valor de acuerdo al desempeño que tengas, ¿no? Es que si tienes tal desempeño, si tienes tantas carreras, si estudiaste en tantas escuelas, entonces tienes un valor. Si no, entonces tu valor no es tan grande como otro que sí lo tiene, ¿verdad? Eso es lo que el mundo hace, lo que el enemigo es lo que hace en tu vida. Te hace que tú encuentres tu valor en el desempeño que tengas. Y esto lo vamos a ver en Mateo 4:3. Si ustedes recuerdan, habla de las tentaciones de Jesús. Y dice aquí la primera tentación. Dice, el tentador se le acercó y le propuso. ¿A quién se le acercó? A Jesús, ¿verdad?
El tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Pero fíjense que algo que es bien interesante en estos versículos, poquito antes, cuando Jesús fue bautizado, antes de ser llevado al desierto y ser tentado por el enemigo, escuchó una voz del cielo que le dijo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y toda esa voz resonaba en el corazón de Jesús. Yo soy un hijo amado en quien Dios se complace. Pero aquí cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, le dijo, si eres hijo de Dios. O sea, nunca le dijo, si eres el hijo amado de Dios, haz esto. O sea, quitó la palabra amado. ¿Por qué? Porque esta palabra podía hacer que Jesús recordara que era amado y era más fácil de haberlo tentado. Por eso quitó esta palabra para que la tentación sea más fuerte, ¿verdad? Entonces aquí le dijo, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, da una orden, tu desempeño, lo que tú puedas lograr, lo que tú puedas hacer, para que entonces tú tengas ese valor. Así es como obra el mundo, ¿verdad? Y vamos a ver otro bien importante de cómo el mundo nos valúa. Y el mundo a veces nos valúa por la popularidad, ¿verdad? ¿Qué tan popular eres? ¿Qué tan famoso eres? Es que yo quisiera tener la fama de esa persona, pero no nos damos que esa persona que tiene fama en una área ha pagado un precio demasiado grande por tenerla. Y dice aquí la palabra de Dios en Mateo 4, 5 al 6. Dice, luego el diablo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, de nuevo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Aquí como el diablo lo lleva a ese lugar alto, ¿y qué le dijo a Jesús? Aviéntate, tírate, ¿verdad? Imagínense a Jesús aventándose de esa piedra, ¿no? Como en la quebrada, me imagino, ¿no? Imagínate a lo mejor Jesús que hubiera volado, que lo hubieran detenido los ángeles, dice aquí, porque los ángeles te detendrán. Entonces, imagínense a Jesús así flotando y los ángeles, pues hubiera sido algo tremendo, ¿no? La gente se hubiera quedado sorprendida. Pero Jesús no se evaluaba de acuerdo a la popularidad que tenía, sino en quién era Él. Otra forma en la que el mundo nos da un valor es de acuerdo a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Todos nosotros hemos escuchado el dicho que ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Que porque esta persona tiene un carro mejor vale más, que porque la persona tiene más grande la casa vale más, que porque tienes el celular más caro y más nuevo entonces vales más que el que no tiene el celular más caro. O sea, como que el mundo determina tu valor de acuerdo a las posesiones que tú tengas. Y fíjense, esto viene en Mateo 4, 8 al 9, la tercera tentación del diablo. Y dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. O sea, la tercera tentación era, ten cosas, ¿verdad? Yo te voy a dar todo esto, tú lo vas a tener posesiones. Entonces Jesús no se dejó de llevar por eso. Pero así es como el mundo obra con nosotros, tanto en posesiones, ¿verdad?, como en popularidad y con el desempeño que nosotros tengamos. Y bueno, vamos a ver, me estaba acordando acerca de un testimonio que a mí me gustó mucho y yo creo que algunos de ustedes ya lo han escuchado porque pues ya ven que las redes sociales transmiten muchísimos testimonios, muchas enseñanzas que son buenas para nosotros. Y esta enseñanza me acuerdo que era de un joven que se sentía sin valor. Entonces este joven fue a ver a un sabio a un pueblo y le dijo, yo quiero encontrar el valor que tengo. Entonces el sabio le dio un reloj viejo y le dijo, mira, vas a llevar este reloj al pueblo y lo vas a vender, pero no vayas a aceptar menos de lo que es una moneda de oro. Entonces este joven salió al pueblo, empezó a ofrecer el reloj. Dicen que toda la gente se burlaba de él, decía, este reloj está bien viejo, está bien feo, no vale nada, pues le empezaron a decir miles de cosas, ¿no? Entonces el joven, pues muy desanimado, regresa con el anciano, con el sabio, y ya le dice, no, nadie me quiso dar nada por este reloj, que está bien feo, que no sirve de nada. Entonces el sabio le dijo, bueno, ahora vas a ir al otro pueblo. Pero en el otro pueblo vas a dirigirte hacia un experto. Hay un experto en relojes. Y ese experto te va a poder decir cuánto es lo que vale tu reloj,
¿verdad? Pero dijo, ahora cambian las condiciones, te dé lo que te dé y te ofrezca lo que te ofrezca, no le vendas este reloj, solamente ve y pregúntale y regresas conmigo, ¿no? Entonces este joven llega con el relojero y ve el reloj y se maravilla y le dice, este reloj es valiosísimo, es antiguo, es de oro puro, y empiezan así como a hacer un estudio y le dice, ese reloj vale más o menos 50 monedas de oro, ¿no? Entonces esto fue algo interesante porque llegó al sabio y él le dijo, es que solamente una joya valiosa la puede evaluar un experto. Entonces aquí nosotros somos la joya valiosa que solamente Dios puede determinar el valor que tenemos, nadie más. O sea, no podemos ir por el mundo buscando nuestro valor en ciertas cosas, sino el único que va a podernos demostrar el valor que tenemos es el que nos creó, ¿verdad? Es el experto. El creador de algo es el que determina el valor verdadero de ese algo, ¿no? Si una persona crea un celular, la empresa es la que determina el valor de ese celular. Si tú produces algo, si a lo mejor produces zapatos, produces chamarras, no sé, tú lo haces y tú ves la mano de obra, todo, y tú dices, yo determino el valor de este producto. Y así es Dios con nosotros. Dios determina nuestro valor. Miren, vamos a ver 1 Corintios 7:23. Y este versículo dice, ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Tú fuiste comprado por un precio. Fíjense, Dios te compró por un precio. ¿Cuál fue ese precio? Fue la sangre de Jesús. Así es que si tú te preguntas cuánto es lo que vales, tú puedes decir confiadamente, yo valgo la sangre de Jesús. Imagínate qué valor tienes para que el mismo Dios Todopoderoso, Creador del universo, haya dado a su único Hijo a morir por ti para pagar un precio por tu alma. ¿Qué valioso eres para Dios? O sea, tú no vas a comprar algo que no te gusta, tú no vas a comprar algo que no es valioso. O sea, ¿qué valor debes de tener para que Dios haya mandado a su Hijo a morir por ti? Entonces, no tenemos que demostrar nada, dice aquí la palabra de Dios, no nos volvamos esclavos de nadie. Cuando tú quieres demostrar tu valor con la gente, te vuelves esclavo de la gente. Cuando quieres el reconocimiento de la gente, te empiezas a devaluar. O sea, como que tú quieres, como que a veces queremos, ¿no? Como agradar a las personas, es que véanme, es que soy valioso. Y esto es algo bien interesante porque pensamos a veces que nuestra propia vida determina nuestro valor, o sea, no solamente los que nos rodean, sino también las cosas que nosotros hemos vivido. Es que a una persona, por ejemplo, la violaron y ella ya se sintió totalmente devaluada, y ahora cualquiera puede llegar y tocarla y hacerle lo que quiera porque ya perdió su valor. Así es como muchas veces pasa en nuestra vida, ¿verdad? Alguien se aprovecha de nosotros, alguien nos traiciona, alguien nos hace un daño y nosotros sentimos que ya no somos valiosos porque algo pasó donde caímos y donde se perdió ese valor, como en este caso en la vida de Mefiboset que vimos a un principio. Pero fíjense que lo interesante es que si tú tienes un billete, por ejemplo, si yo una vez les hice esta pregunta, no estaba dando esta enseñanza, y les hice esta pregunta, si tú te metieras a un baño, y en la taza de baño encontraras un billete de a 500 allá adentro, ahí, ¿no? Y que no estuviera vacía la taza, que estuvieran cosas ahí flotando raras, ¿no? Les dije, a ver, levanten la mano, de verdad, ¿quién metería la mano y agarraría el billete, no? Y a mí me sorprendió mucho porque la mayoría de los que estaban ahí levantaron la mano, que ellos sí agarrarían ese billete. Muchos dirían, ay no, qué asco, yo dejaría ahí el billete, ¿no? Pero la mayoría dijeron que ellos meterían la mano por ese billete. Y aquí lo interesante es que aunque un billete esté arrugado, esté pisado, esté sucio, esté en un lugar incorrecto como esté, ese billete de 500 va a valer 500 pesos, ¿verdad? Entonces nuestras vidas a veces han sido arrugadas, a veces han sido pisoteadas, a veces han pasado por encima, a veces hemos entrado a lugares donde no deberíamos de haber entrado, hemos estado en lugares donde no deberíamos de estar, y ahí pensamos nosotros que pierde ese valor, pero tu valor es el mismo. Porque tu valor no depende de tu entorno, tu valor no depende de lo que hagas, tu valor no depende de cómo te vea la gente, tu valor depende de quién eres tú.
Y precioso Padre Celestial, yo te pido por cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor. Yo sé que a lo mejor hay personas escuchando que se veían como Mefiboset, ¿verdad? Que se veían como el avergonzado, el que esparce vergüenza. Y a lo mejor hubo un día en que tú caíste, hubo un día en que de ahí partió todo y todo empezó a salir mal en tu vida. No sé, pero yo te quiero decir que así como David fue a buscar a Mefiboset, así Dios te está buscando a ti. ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurar todas las cosas en tu vida. Dios es un Dios de restitución. Jesús mismo pagó un precio por ti. Tú eres valioso por su sangre. Y Dios lo que quiere hacer es recompensar todo lo que has perdido. Aquí en el caso de Mefiboset, él vivía en ese lugar, ¿verdad? En lugares secos, con esa gente. Y lo que Dios hizo es, lo llevó al palacio y le dijo, ahora tú te vas a sentar siempre a mi mesa. Tengo un lugar para ti. Entonces es lo que Dios tiene para ti, tiene un lugar para ti, tiene un lugar de honra, quiere bendecirte. Y dice aquí que lo tomó aún como un hijo, imagínense. Imagínense a Mefiboset lisiado entrando al palacio con los hijos de David. Imagínense ahí la mesa grande, ¿no? Imagínense Tamar, imagínense a Absalón, imagínense a Salomón ahí sentado a la mesa y él formando parte de esa mesa. Pero no se trataba de lo que él hiciera, sino de lo especial que él era para el rey. Y tú eres especial para el rey.